Este es el tercer video de la serie de los calendarios, muy recomendable ver los anteriores si no los has visto. Tlatoani, ya ha pasado mucho tiempo, ya me va a explicar qué onda con los Nemontemi, los años y los sucesos astronómicos que... ¿Qué hace Tlatoani? Nada, es que estas Ahueanime me preguntaron la historia de los mexicas y cómo fue que logramos tanta grandeza en tan poco tiempo. ¿En serio? Parecía que estaban de... ¿Qué es eso, Masewal? Ah, bueno. ¿Quieres conocer el Shupowali, Masewal? ¡Sí! Pues vamos allá, Masewal. Primero vístase, Tlatoani. En el video pasado vimos el Tonalpowali y cómo este se va ocupando recorriendo conforme pasan los años. Tonalpowali en el nombre tiene el verbo poua, que significa atar, por lo que Tonalpowali significa el atado de los tonalis, días o destinos. Y hace referencia a estos 260 días ya vistos, pues un atado de estos 260 días conforman un Tonalpowali. Y ahora veremos el Shupowali, que de nuevo tiene el verbo poua en su nombre, atado. Por lo que Shupowali se refiere al atado de los Shiwit o años, tema visto en el primer video de la serie de los calendarios. Como siempre, vayamos parte por parte para hacer lo más claro posible. Comencemos viendo de nuevo esta animación. Se puede apreciar cómo se va ocupando y recorriendo el Tonalpowali conforme pasa cada Shiwit o año, pero el nombrar a los años como primero, segundo, tercero fue solo con fines prácticos y como seguro ya se imaginarán, a los años tampoco se les llamaba como primero, segundo, tercero. La forma de nombrar a los años es muy similar a la ocupada por el Tonalpowali, solo que en esta ocasión, en lugar de tener combinaciones de 20 glifos con 13 numerales, es la combinación de solo 4 glifos con 13 numerales. Estos 4 glifos son Tochtli, conejo, Acat, caña, Tecpat, pedernal y Cali, casa, en ese orden. Y sí, no son 4 glifos nuevos, sino que estos fueron tomados de los 20 ya existentes. A estos 4 glifos se les conoce como los portadores de los años, y como dato curioso, son los únicos que tienen un rayo solar para sí mismos en la piedra ciclográfica. Ya lo he dicho antes, cada imagen, cada figura de este monolito tiene un simbolismo y está en una determinada posición por algo. Nada ahí está al azar o es meramente decorativo, y aplica lo mismo para los demás monolitos, grecas, códices, murales, escaleras. Los templos tenían un determinado número de escaleras por algo, tema para otro video. Pero bueno, regresando a tema, hagamos las combinaciones de igual forma que con el Tonalpowali, pero ahora ocupando únicamente estos 4 glifos. Así tenemos 1 conejo o Tochtli, 2 caña u Omeacat, 3 pedernal o Tecpat, 4 casa o Nahuicali, y como ya saben, cuando llegamos al último glifo estos se vuelven a repetir, por lo que sigue un 5 conejo, 6 caña, y llegando al 13 se vuelve a repetir el numeral, por lo que toca un 1 caña, 2 pedernal, etc. Como ustedes ya saben. Si antes teníamos 260 combinaciones diferentes con el Tonalpowali, en este caso, al hacer las combinaciones únicamente con 4 glifos, obtenemos solo 52 combinaciones diferentes, antes de que el ciclo vuelva a iniciar con un 1 conejo. Importante, el Shupowali o la cuenta de los años siempre inicia en un 1 conejo. Llegados a este punto, seguro que a más de uno ya se le hizo familiar el número 52, pero si no, en unos momentos lo explico. Primero veamos estas 52 combinaciones diferentes. En este caso, cada cuadrito representa un año de 365 días o Shiwit. Están acomodadas en 4 filas de 13 años cada una, y el que estén acomodados de esta forma tiene una razón. Veamos la primera fila. Esta inicia con un 1 conejo y termina con un 13 conejo. Inicia y termina con el mismo glifo, conejo. Ahora veamos la segunda. Este inicia con un 1 caña y termina con un 13 caña. Seguro ya notaron un patrón.
La tercera columna inicia con un 1 pedernal y termina con un 13 pedernal, y la cuarta y última columna inicia con un 1 casa y termina con un 13 casa. Cada grupo o amarre de 13 años recibe el nombre de Tlalpili, junto al grifo con el que inicia y termina. Así, el primer amarre de 13 años que inicia y termina con conejo se llama Tlalpili Tochtli. El segundo, que inicia y termina con caña o acat, se llama Tlalpili Acat. El tercero, Tlalpili Tecpat, y el último, Tlalpili Cali. Y juntos, estos 4 tlalpilis de 13 años cada uno hacen un amarre de 52 años, llamado Xiupowali. Sabiendo esto, podemos regresar a esta animación de nuevo, pero ahora en lugar de primer año sabemos que es Set Tochtli Xiwit, o año 1 conejo. El segundo año sería Omeacat Xiwit, o año 2 caña. El tercero, Eyi Tecpat Xiwit, o año 3 pedernal. El cuarto, Nahui Cali Xiwit, o año 4 casa, etc. Pero, ¿por qué era tan importante el número 52? A estos 52 años o Xiupowali también se le conoce como siglo indígena, y es el tiempo que le toma a ambos calendarios sincronizarse para que empiecen juntos de nuevo. En la pantalla podemos ver dos representaciones diferentes del Xiupowali. La primera del lado izquierdo, perteneciente al Códice Borbónico, y la segunda del lado derecho del Códice Tobar. 52 años se dicen fácil, pero es un lapso bastante grande de tiempo, por lo que pasados estos 52 años se hacía una ceremonia muy importante, y esta ceremonia era conocida como Fuego Nuevo, tema que da para su propio video. Y antes de que me cuelguen y digan que me la paso dejando temas para otros videos, permitan que el Tlatoani les responda a una de las dudas del Macehual, pues en el anterior video el Tlatoani dijo: además, por muy complicado que parezca, ambos calendarios, incluidos los Nemontemi, se sincronizan e inician juntos después de cierto tiempo. Con esto logramos describir también otros sucesos astronómicos y no solo el año solar Macehual. Ok, ya se explicó que tarda 52 años en que los calendarios se sincronicen e inicien juntos de nuevo, mi Tlatoani, pero ¿qué otros eventos astronómicos se explica con esto? Atento para que no te me confundas, Macehual. Sí. El año trópico de la Tierra es de 365.25 días aproximadamente, Macehual. Ok, espera, ¿qué? ¿Año trópico? ¿Qué es eso? Por lo que en cada 8 años exactos tenemos 2922 días, pues se multiplica 365.25 por 8. Ahora el ciclo de Venus visto desde la bóveda celeste es de 584.4 días, Macehual. Y si multiplicamos 584.4 por 5, también nos dan 2922 días. Por lo que en cada 8 años pasan exactamente 5 ciclos de Venus, Macehual. Pero también la luna, pues tiene un periodo de 29.22 días, Macehual, o sea 100 ciclos lunares en esos 2922 días u 8 años. Ahora, si lo pasamos a 52 años, tenemos que bla 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 y le sumamos 2 Macehual, bla 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 bla. En conclusión, si haces la matemática, Macehual, en 52 años o un Xiupowali han pasado 72 tonalpowalis completos, 32 y medio ciclos de Venus y 650 ciclos lunares. Por ello algunos dicen que el Xiupowali es solo la mitad del verdadero ciclo indígena, Macehual, pues 2 Xiupowalis forman a su vez un Huehuetilistli, también llamado una ancianidad, y en ello podemos encontrar exactamente 104 años solares, 144 tonalpowalis completos, 65 ciclos completos de Venus y 1300 ciclos lunares también completos, todos sin decimales, Macehual. Y al no tener decimales, Macehual, significa que cada 2 Xiupowalis o un Huehuetilistli de 104 años, el Xiupowali, calendario solar, el Tonalpowali o calendario de los humanos, juntos con el ciclo de Venus y el ciclo de la luna, todos se sincronizan e inician juntos de nuevo, Macehual. ¿Tan impresionado que te quedaste sin palabras, Macehual? Oiga, mi Tlatoani. ¿Sí, Macehual? ¿Qué es el año trópico? No te pierdas la siguiente parte, donde se explicará qué es el año trópico y qué tiene que ver esto con los Nemontemi.